Bienvenidos en este año 2018 a Cómo están las cosas. Recuerde que este es un espacio a través del cual queremos hacer pedagogía en todo sentido respecto a aspectos jurídicos, aspectos personales, aspectos sociales, aspectos que tienen que tener esa normal conducta que desplegamos en sociedad. Todas esas situaciones que nos presentan, aquí vamos a ir a aclararlas. Entonces es muy importante que continuemos con muchos aspectos. Recuerden que aquí estaremos escuchando sus sugerencias también en los correos electrónicos cómo están las cosas gmail.com, perdón, y leonardofabio_agudelo@hotmail.com. También por WhatsApp nos pueden ubicar en el 300 690 8370 y así pues estaremos haciendo desde el programa aquella coordinación que usted quiera, aquellos temas que manejemos. Bueno, entonces es este año 2018 otro año más que vamos a tener este programa para su servicio, ante todo, para que usted pues podamos manifestarles qué puede hacerse con esas situaciones personales. Ahora, es de suma importancia pues continuar con este aspecto de lo que tiene que ser las relaciones laborales, todo este aspecto de esas situaciones que se generan en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mi situación personal allí. Entonces, para hoy nos acompaña nuevamente el abogado Falminson Castrillón Hincapié. Pues a ver, es una persona que, como le digo, en este punto, en esta materia específica, él maneja muy bien este aspecto. Posteriormente estaremos trayendo otros profesionales en derecho, en medicina, en psicología, todo para manejar otros aspectos. Entonces, bienvenido Falminson de nuevo, hombre, y qué bueno que siga colaborando usted desde el punto de vista en el programa, porque pues sus conceptos han sido de mucha ayuda a muchas personas y pues hombre, esperamos que sigamos en esta tónica para agotar lógicamente este tema que es tan importante. Bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Muy contento de estar nuevamente aquí transmitiendo un poquito los conocimientos que hemos adquirido durante todos estos tiempos a esta querida comunidad guarneña. Les recuerdo, mi nombre es Falminson Castrillón, soy abogado, especialista en temas de la seguridad social. Mi oficina está ubicada aquí en Guarne, en la carrera 51, número 4966, al frente de Bancolombia, segundo piso. La idea es que si tienen alguna duda referente a los temas que tocamos en este programa, pasen con toda confianza que allí podremos atenderlo. Muchas gracias, Leonardo, por invitarme de nuevo a este programa. Con mucho gusto, hombre, Falminson. Bueno, de todos modos, vuelvo y reitero, esto es un servicio que precisamente es la comunidad al que queremos llegar. Bueno, hoy vamos en todo ese aspecto de la seguridad social, hoy vamos a tratar, bueno, lo que son las prestaciones sociales. A ver, Falminson, vamos a hablar de prestaciones sociales que son las que se generan respecto a una relación laboral. Empiécenos a contar qué son las prestaciones sociales. Claro que sí, Leonardo. Las prestaciones sociales son unos dineros adicionales al salario que debe pagar todo empleador que tiene a su cargo los trabajadores, ¿cierto? Estas prestaciones se derivan de un contrato de trabajo y pueden ser entendidas, Leonardo, también como una forma de distribución de las utilidades que percibe el empleador con ocasión de el desarrollo de la actividad que él desempeña, ¿cierto? Entonces es como una participación que se le da al trabajador en los dividendos o utilidades de la empresa. Bueno, vamos a empezar a dilucidar algo, vamos a empezar del método desde lo general a lo más específico. A ver, una relación laboral, ¿cómo se puede constituir, Falminson, entre dos personas, digamos, entre el patrón y el prestador de esa actividad laboral? ¿Cómo se puede constituir? Claro que sí, Leonardo, es muy importante determinar esto. Entonces, para poder hablar de una relación laboral, tenemos que hablar de un contrato de trabajo. Y para hablar de un contrato de trabajo, tenemos que se debe de hablar de la presencia de al menos 3 elementos que son esenciales en esta relación laboral. Es decir, un contrato de trabajo se da entre 2 personas, un trabajador, que puede ser una persona natural, o que debe ser más bien una persona natural, que se obliga para con otra a prestar un servicio de manera personal. Y esta otra persona puede ser una persona natural o jurídica, es decir, el empleador, a cambio de pagarle al trabajador un salario. Permiso, vamos a diferenciar a esa persona natural o jurídica. Natural es cuando usted ingresa laboral, por ejemplo, para una persona natural, para Pedro Pérez. Y jurídica es cuando usted entra a laborar, por ejemplo, para un municipio, una empresa, una nacional de chocolates, una Neustétic, una Tablemal. Todas esas son las personas jurídicas para que empecemos a diferenciar, porque el propósito es precisamente generar mucha claridad en este sentido. Lo que sí, así es. Entonces hablamos de esos 3 elementos para que podamos hablar de cuándo
se dan, o cuando hay lugar al pago de estas prestaciones sociales. Estas prestaciones sociales se dan en la vigencia de una relación laboral, y la relación laboral tiene que tener estos tres elementos, ¿cierto? Una prestación personal del servicio, un salario y una subordinación. El elemento característico de una relación laboral es la subordinación. En determinados tipos de contrato no sea el elemento de la subordinación. La subordinación es como una dependencia que tiene un trabajador hacia un empleador. Es la facultad del empleador de imponerle horarios a un trabajador, de imponerle órdenes, de imponerle sanciones, ¿cierto? Tareas. De imponerle tareas. La actividad que va a realizar. Bueno, desde ese punto de vista, ahora, ¿cómo se configura una relación laboral? Porque es que, a ver, tengamos en cuenta algo, que hay una forma de verbal, se constituye una relación laboral de manera verbal. Que aclaremos eso en la comunidad, señor Falmisur. Eso es muy importante la pregunta que acaba de hacer Leonardo y la explico. La gente muchas veces cree que un contrato de trabajo es únicamente aquel que firmamos con el empleador para entrar a trabajar. Entonces suele pasar en la práctica que llegan a consultarle a uno, no, es que yo no tengo contrato de trabajo, yo nunca firmé nada, ¿cierto? Entonces tenemos que la ley laboral, el Código Sustantivo de Trabajo de Colombia consagra diferentes modalidades de contrato. Una de ellas es el contrato verbal o el contrato escrito. El contrato verbal es aquel en el cual, como su nombre lo dice, es un contrato, un acuerdo de voluntades entre las partes mediante la cual una se obliga a prestarle el determinado servicio a la otra y no hay un documento escrito. Pero sí existe un contrato de trabajo. Si usted todos los días va a trabajar a una empresa de 8 a 5 de la tarde, le pagan su salario y todo, a pesar de que usted no tenga contrato, es innegable de que existe un contrato. No existe de manera escrita, pero el contrato existe, ¿cierto? Entonces los contratos pueden ser verbales o escritos, pueden ser con una duración determinada o pueden ser indefinidos. Pueden haber contratos también, por ejemplo, por la duración de la obra o la labor contratada. Piénsese que yo contrato a un oficial de la construcción, por ejemplo, para que me construya una casa. Una vez él me construya la casa, desaparece el objeto de ese contrato y ahí termina el contrato. O cuando yo contrato a una persona para que me haga 2000 camisas, una vez me hagan las 2000 camisas, desaparece esa labor, ¿cierto? No hay una duración determinada, por decir, de 1 año, 3 meses, 4 meses, sino la duración de ese contrato está determinada, ¿por qué? Por la labor encomendada a realizar, es decir, las 2000 camisas o la construcción de la vivienda. A ver, Palmison, manifestemos a la comunidad la incidencia o la situación que va a generar un contrato escrito y un contrato verbal, porque obviamente que el uno y el otro tienen unas diferenciaciones y unas características que prácticamente al momento de alegar ante un juez, pues ellas van a tener una connotación muy especial. Manifestemos eso de pronto, Falmisur. Claro, bueno, entonces hablando, por ejemplo, del tema que nos ocupa el día de hoy, que es el pago de prestaciones sociales y las prestaciones sociales a las que tendría derecho una persona, tenemos de que un contrato verbal y un contrato escrito, si estamos hablando de una relación laboral, tienen los mismos efectos. Es decir, para efectos de usted reclamar sus prestaciones sociales, es indiferente si el contrato es verbal o escrito. Aquí lo que va a variar es, por ejemplo, el hecho de, por decidir el pago de una prestación social, adelantémonos un poco, por ejemplo, de la prima de servicios. Por cada semestre usted tiene derecho al pago de 15 días como prima de servicios. Si usted ha laborado solamente 3 meses, pues le van a pagar proporcionalmente, pero es indiferente si usted tiene un contrato a término fijo o un contrato a término escrito, para efectos del pago de las prestaciones sociales. Ahora, lo diferente ya sería en cuanto a la prueba, porque va a ser más fácil probar un contrato a término escrito. Uno simplemente lleva el contrato y acredita que hay una relación laboral, mientras que un contrato verbal, es decir, donde no existe un contrato escrito, la prueba va a ser más difícil. ¿Cómo se va a probar? Por ejemplo, con testigos que acrediten que efectivamente esta persona estuvo trabajando determinada cantidad de tiempo para otra persona. Entonces es más como el tema probatorio, Leonardo. Bueno, aquí lo único importante, señores, cuando usted, ya sea en calidad de patrono o usted en calidad de trabajador, tenga en cuenta esa relación laboral, cómo se configura. Puede ser mediante un documento escrito. Sí, simplemente firman, vamos a contratar por un término de 6 meses, por un término de 8 meses, por un término de 1 año, el término que sea, mucho cuidado. Pero cuando usted también lo configura ahí, ve, Pedro Pérez, hazme un favor, ve, vamos a trabajar aquí en la huerta, vamos a trabajar aquí en esta construcción, vamos a trabajar aquí en estas confecciones, mucho cuidado, que desde ese momento en que usted le dice, venga, siéntese allí a trabajar y a laborar, o siéntese allí, coja este instrumento para laborar, desde ahí se está configurando esa relación laboral, mucho cuidado. Y lo más importante es, tenga en cuenta todas las prestaciones sociales, que es lo que estamos hoy a dilucidar. Yo quiero dejar muy en claro,
Aquí no estamos siendo parcializados a patrón o a trabajador, nada. Aquí simplemente es, vuelvo y reitero, es pedagogía, es darle a entender a usted que cuando vaya a realizar, a conformar una relación laboral, tenga en cuenta aspectos que vamos a tratar en estos próximos segmentos. Bueno, Falminson, solo los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo tienen derecho a las prestaciones sociales. Sí, claro, y aquí es importante hacer la claridad, ¿cierto? No solamente la persona que está vinculada mediante una relación laboral es aquella que trabaja, ¿cierto? Porque también hay diferentes vinculaciones para uno realizar determinada labor. Piénsese, un contrato de prestación de servicios. Un contrato de prestación de servicios es aquel que le permite. Hay un contratante y una persona que contrata. Es aquel que le permite a la persona que está vinculada mediante este contrato de prestación de servicios realizar una determinada labor, pero él es autónomo en el desarrollo de esas labores. Es decir, él no está subordinado de manera permanente a la persona que lo contrata mediante esta modalidad de prestación de servicios. Es decir, no tiene un horario, no tiene una subordinación. Es decir, en principio el trabajo lo podría realizar él en el horario que él quiere. Él podría mandar, por ejemplo, a otra persona que haga determinadas labores. En esa medida aquí no se configura una relación laboral. Estas prestaciones sociales, de las cuales vamos a hablar a continuación, a discriminar cuáles son cada una de ellas, tienen razón de ser en virtud de la relación laboral que se deriva de este contrato de trabajo. En esa medida, en el contrato de prestación de servicios no hay lugar al pago de estas prestaciones sociales. Pero hay que aclarar una cosa, Leonardo, porque muchos empleadores acostumbran de pronto contratar a sus trabajadores mediante esta modalidad, contrato de prestación de servicios, ¿a efectos de qué? De evitar el pago, por decir, de primas, vacaciones, cesantías. Pero en realidad lo que existe o lo que subyace debajo de ese contrato de prestación de servicios es una verdadera relación laboral. Entonces, ¿cuál es el asunto? Lo que usted mencionaba ahora. A pesar de que se contrate de una manera, si en el fondo hay un contrato, realidad, una relación laboral, lo que va a prevalecer a futuro va a ser esa relación laboral y eventualmente el empleador puede verse condenado en un proceso judicial. Bueno, permítame de pronto hacer una pequeña diferenciación ahí. Una relación laboral es la que lleva implícita todas estas connotaciones, lo que son las prestaciones sociales, que enseguida vamos a discriminar cuáles van a ser. Es un contrato laboral donde usted como patrón le debe cancelar a él todas esas prestaciones sociales, vuelvo a reiterar. Y el contrato de prestaciones de servicios es una modalidad, como lo dijo el doctor Falminson, es una modalidad a través de la cual usted puede contratar por obra, o le puede decir, ve, hágame el favor, usted me va a hacer, le voy a pagar X plata para que me confeccione 200, 300 camisas. Usted verá si las hace en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. No hay esa subordinación, o sea, no tiene, el único convenio o contrato que hay es, me va a confeccionar las 200 o 300 camisas. ¿Cómo las va a hacer? ¿Dónde las va a hacer? ¿Cómo las va a hacer? No importa. La diferencia es que, por ejemplo, si yo lo contrato laboralmente y le digo, me da el favor, usted va a ir a las 8 de la mañana y se va a ir a las 5 de la tarde y me va a confeccionar camisas, no un número, sino me va a confeccionar camisas, ahí es donde se va a configurar la relación laboral, que es la que le va a generar todas las prestaciones para esa persona. En el contrato de prestación de servicios, obviamente hay que pagar seguridad social, obviamente todo eso hay que pagarlo, pero eso lo hace el empleado. Simplemente el empleador cuadra con él un precio con el empleado y le dice, vamos a cuadrar para que me confeccione las 300 camisas, ¿cuánto me va a cobrar? Y eso sí, afílielo o exíjale que se afilie a la seguridad social, porque igual un accidente laboral allí, y si usted no le exigió que le acreditara ese pago de seguridad social, con toda seguridad, valga la redundancia, le va a tocar a usted como empleador, le va a tocar asumir todos los riesgos que esa persona en función de esa labor. Bueno, Falminson, ¿bajo qué modalidades o cómo se puede presentar el contrato de trabajo entonces? Para que vamos aclarando un poquito, a pesar de que ya se ha vislumbrado en este segmento, pero ¿cómo se puede presentar ese contrato? Entonces, el contrato, como lo mencionaba anteriormente, se puede presentar mediante una forma escrita, mediante una forma verbal, ¿cierto? La recomendación, ¿cuál sería? Que el contrato se haga de forma escrita para efectos probatorios, tanto para seguridad del empleador como del empleado, ¿cierto?
Y ya dependiendo como la necesidad del empleador, ya se hará como la modalidad bajo la cual la contrate, es decir, un contrato a término fijo, de 1 año, de 3 meses, de 6 meses, lo que él lo necesite, un contrato por la duración de la hora o labor, como hablamos de las camisas, para que me confeccione X cantidad de prendas, entonces dependiendo de la necesidad del empleador bajo la cual se opera esta figura de la modalidad de contratación. Bueno, Falminson, permítame, vamos a irnos un pequeño corte para que continuemos con este aspecto tan importante. Muchas gracias por continuar en este su espacio, ¿Cómo están las cosas? Esperamos que sea de todo su agrado y pues que sirva como un insumo más para aprender muchas situaciones del normal devenir de la sociedad. Bueno, a ver, Falminson, usted nos lo manifestó antes de irnos a este corte de que, hombre, el contrato verbal da muchas garantías, es el que pues precisamente es una manera probatoria específica con la cual yo voy a llegar al señor juez y ese señor juez, vea, listo, aquí está que la relación laboral cómo se complementó, cómo se llevó a cabo. Pero por ejemplo, cuando ese contrato es verbal, ¿cómo se hace para que el juez empiece a dilucidar la existencia, tiempo, término, valores de esa relación laboral? Claro, si justamente mencionábamos que para efecto probatorio lo mejor sería un contrato a término escrito porque está la prueba documental. En un contrato que es verbal, para acreditar la existencia de esta relación de trabajo, hay una libertad probatoria, es decir, la parte podrá aducir los medios que considere necesario para llevarle el convencimiento al juez de la existencia de esa relación laboral, de ese contrato verbal de trabajo. En esa medida, la prueba por excelencia serán los testigos, es decir, la persona que siempre veía a esta persona que iba a trabajar allá a las 2 de la tarde, porque lo veía, tenía una tiendecita al frente, entonces lo veía que entraba todos los días a las 2 de la tarde y que salía a las 10 de la noche, o la otra persona que lo veía siempre con el overol o con los implementos de la empresa cuando iba a trabajar, ¿cierto? La esposa que le empacaba la coca y sabía que trabajaba allá. Por ejemplo, también las colillas de pago, con eso se puede acreditar también. Si le pagaban con unas colillas de pago un salario cada 15 días, que era por decir algo de 400.000 pesos, eso va a permitir dilucidar de que había una relación laboral, así no está el contrato. Otro elemento que permite establecer la existencia de una relación de trabajo, por ejemplo, la liquidación de las prestaciones sociales, el pago de las vacaciones por allá en determinado factor de tiempo. Es decir, hay muchas formas, eso depende ya es como de la habilidad, de la pericia con la que el abogado maneje las cosas y de que sí, del material probatorio que el trabajador pueda llegarle al abogado para una eventual reclamación ante un juez de la existencia de esta relación laboral para el pago de las prestaciones sociales a que haya lugar. Lo importante, señores, es que cuando usted vaya a constituir una relación laboral, a ver, pues
eso es muy delicado porque la ley laboral en Colombia, pues yo diría, y pues no quiero ser así, aquí vuelvo y lo manifiesto sesgado o parcializado, pero la legislación colombiana de pronto es un poquito garantista del trabajador. Entonces, por eso, mucho cuidado. Porque hay veces que, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo no le pago la seguridad social, yo no le pago prestaciones, pero le estoy pagando más del mínimo. No, organice esa idea. Porque es que, a ver, la ley en Colombia dice nadie podrá devengar menos del mínimo. Entonces, desde ese punto de vista, hay personas que pagan 1.200.000, 1.300.000, pero no lo afilian a una seguridad social, siempre y cuando estén en una relación laboral. Y entonces no lo afilian y dicen, no, es que yo no le pago eso, porque ojo, que ahí después esa persona lo puede demandar y decirle, no, es que mi salario era 1.200.000, él no me estaba pagando seguridad social. Desde ese punto de vista, quiero dejar ahí en el ambiente eso, porque eso tiene mucho de largo y de ancho, y no quiero que de pronto se genera aquí una polémica desde ese punto de vista. Bueno, ahora, para retomar tecnicismos jurídicos, a ver, Falminson, hablemos, ¿cuál es la denominación de las partes en un contrato de prestación de servicios y cuál es la denominación de las partes en una relación laboral? Claro, ya tenemos pues de que en un contrato de prestación de servicios no existe una relación laboral, por tanto no podríamos hablar de pronto de empleador y empleado. Lo que sí ocurre en una relación de trabajo, hay un empleador, hay un trabajador y tiene como contraprestación un salario, mientras que en un contrato de prestación de servicios no se presenta este elemento característico del salario, sino que es el pago de unos honorarios por unos servicios prestados. En esa medida hay una parte contratante y hay una parte que es contratada, ¿cierto? Si bien en efectos generales uno podría asimilar la existencia de un empleador y la existencia de un empleado en un contrato de prestación de servicios y en un contrato laboral, lo cierto es que técnicamente no podríamos hablar de que en un contrato de prestación de servicios hay un empleador y hay un empleado por cuanto no hay una relación laboral. Y el elemento también que permite diferenciar esto es el pago de la contraprestación. En una parte, en la relación laboral, se da el salario y y en el contrato de prestación de servicios se da es el pago de unos honorarios. Vamos a mirar un poquito de esa diferenciación. Por ejemplo, en el caso mío personal, yo sostuve una relación laboral. Yo, por ejemplo, laboré para la empresa, Compañía Nacional de Chocolates. Yo laboré para esa empresa y esa era una relación laboral y esa es la que configura exactamente todos estos conceptos. Porque yo, ¿qué hacía? La empresa me decía, trabaje de 7 de la mañana a 5 de la tarde, otras veces de 9 de la noche a 5 de la mañana o a 7 de la mañana. Entonces, mira, que ahí era donde me estaba diciendo, tiene que cumplirme el horario. Esa era la modalidad de una relación laboral, que es la connotación, pues como la parte más principal. Y el contrato de prestación de servicios es, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita, que es por honorarios. A mí me pagan, por ejemplo, yo soy en este momento asesor jurídico de algunos municipios, y cuando uno, pues también dentro de esos honorarios, cuando contrata con un cliente, a llevarle un proceso de una sucesión, a llevarle un proceso de cualquier índole de esta, simplemente yo me comprometo a ¿qué? A llevar, a realizar esa labor que me están encomendando, no tengo que hacer más nada, y yo veré cómo lo hago dentro de mi tiempo sin que ello implique otro tiempo, otra situación. Ahora otra cosa, Falminson, de los insumos, o sea, los materiales para llevar a cabo esa actividad. ¿Cuál es la diferenciación? Claro, este es otro elemento característico y que permite diferenciar la existencia de una relación laboral y la existencia de un contrato de prestación de servicios. Cuando todos los elementos para desarrollar la labor encomendada o la labor contratada son de el empleador, es decir, las máquinas, las instalaciones, el lugar donde se va a ejecutar la labor es de propiedad del empleador, es otro elemento que nos va a permitir diferenciar la existencia de una relación laboral de un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque en un contrato de prestación de servicios generalmente los implementos con los cuales se desarrolla la labor contratada son de propiedad de ¿quién? Del contratista, ¿cierto? Son de propiedad de la persona que va a desarrollar ese contrato. Mientras que en una relación laboral todos los insumos son de propiedad de ¿quién? Del empleador. Toda la fábrica, el taller, la maquinaria, inclusive se le suministra un uniforme, unos elementos de dotación al trabajador. Eso hace parte o es propiedad del empleador, mientras que un contrato de prestación de servicios, como usted lo estaba mencionando, a usted lo contratan en un municipio para prestar unas asesorías y usted no tiene que estar allá cumpliendo un horario, usted no tiene que estar allá subordinado cumpliendo las órdenes, sino que usted mira a ver cuándo hace el trabajo. Usted tiene que realizar, por decir algo, me imagino, Leonardo, la revisión de la parte contractual del municipio. Usted mira a ver a qué hora la hace. Usted la puede hacer a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, o la puede hacer a las 5 de la tarde. La puede hacer.
o desde su casa, en su oficina, o allá directamente en las instalaciones de la entidad que lo contrató, ¿cierto? Hay una libertad. Usted es el que puede elegir eso, mientras que en la relación laboral, el trabajador, el empleado, no tiene esa libertad. Miren pues, para que vayamos diferenciando ello, para que usted mire a ver, cuando vaya a requerir los servicios de una persona, bajo qué modalidad la va a realizar. Bueno, de todos modos, Falminson, qué importante todo esto. Miren, señores comunidad, lo importante, la magnitud de esta situación, porque lamentablemente hemos visto casos donde una persona ha tenido que prácticamente despojarse de manera obligada por un juez de sus pertenencias, de algunos bienes personales, para poder cubrir una demanda laboral. Porque miren, esto tiene mucha incidencia, igual por ejemplo cuando no se liquida a tiempo. Por el día de hoy llegamos al final de este programa. Recuerde cómo están las cosas guarne@gmail.com, y también pues el señor Falminson nos ha dicho dónde tiene ubicada su oficina, para que si alguna situación, alguna pues inquietud en este sentido, estaremos prestos a manifestarlo. Muchas gracias por estar con su programa, esperamos sea de su agrado y nos veremos en otra oportunidad. Falminson, muchas gracias y espero contar con usted en otro segmento. Próximamente estaremos acá. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación, y a toda la comunidad guarneña que nos ve por el canal de Guarne.